Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar juntos de nuevo esta mañana en este devocional. Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica. Quiero compartir de nuevo con ustedes un tema diferente en relación al poder de. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el poder de la sangre. El poder de la sangre. Si me acompaña el libro de Éxodo, capítulos 12, versículo 7, vamos a estar leyendo ahí para comenzar este tiempo devocional con ustedes. Éxodo capítulo 7, versículo 12, dice ahí la Biblia, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice el versículo 13, una de sus frases, y veré la sangre. Oremos. Padre, gracias en estos minutos por permitirnos estar en tu palabra y considerar una enseñanza de ella. Bendícenos, Señor, y sobre todas las cosas edifica nuestras vidas con el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estamos juntos esta mañana de nuevo en nuestro tiempo devocional. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. Esa frasecita que el Señor dijo, y veré la sangre. Como todos sabemos, estaba a las puertas la última y más severa de las plagas traídas sobre Egipto por Dios, la muerte de los primogénitos. Y Dios está diciendo a su pueblo, a su gente, lo que tienen que hacer para no sufrir las mismas consecuencias que los egipcios sufrirían. Ahora, después de darles indicaciones en cuanto a cómo debía ser el cordero y cómo debían hacerlo, el Señor dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, esta era la institución de la fiesta de la Pascua, pero no estaba siendo solamente, y esto me gustaría que le pusiéramos atención y me gustaría recalcarlo, porque aunque estaba Dios instituyendo la fiesta de la Pascua, no estaba siendo solamente un acontecimiento histórico que significó salvación para la nación hebrea solamente en aquel momento. Aquella Pascua, esa institución en los planes de Dios era un cuadro con demasiado sentido simbólico para la humanidad. Le recalco eso. Esa institución de la Pascua era un cuadro con demasiado sentido simbólico para la humanidad. Aquella Pascua era un cuadro profético en realidad de la gran obra de salvación que llevaría a cabo el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que sería inmolado en la cruz del Calvario y que con su sangre redimiría y salvaría a todo aquel que de la humanidad aplique su sangre para perdón de sus pecados. Ese cuadro, ese acontecimiento se proyecta hasta nuestros días. Ahora, dice el Señor, aquella sangre del cordero inmolado haría que Dios pasara de largo sin que hubiera juicio que les afectara a ellos. Dice la Biblia, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el versículo 23, si va conmigo un poquito más adelante, siempre en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo
a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, dice la Biblia, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué interesante que dice la Biblia, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella casa. El poder de la sangre. Quiero que note que si los israelitas, aunque siendo el pueblo de Dios y siendo la gente de Dios, si ellos mismos habrían de escapar de aquel juicio de mortandad y habrían de salvarse, no sería por el solo hecho de ser israelitas. No, para nada. Aunque Dios sí sabía hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas, pero su salvación de aquel juicio dependía de su fe y dependía de su obediencia y de su disposición mostrada al aplicar la sangre del cordero en su casa, como Dios había dicho. Le repito esto: la salvación de aquel juicio no dependía del solo hecho de ser israelitas, sino que dependería de su fe y de su obediencia y de su disposición al aplicar la sangre del cordero en su casa, como Dios les dijo. Ahora, los israelitas estaban en el mismo plano que los egipcios, al igual que ellos, expuestos al juicio de Dios si no hacían lo que Dios les decía. Solo la sangre del cordero que había sido muerto podía librarles del mismo juicio. Por eso Dios dice y les da las indicaciones y les dice: pongan la sangre ahí, porque yo veré la sangre y pasaré de largo. Si no hacen eso, van a ser víctimas del mismo juicio que Dios estaba trayendo sobre los egipcios. Entonces la sangre era la señal, eso dice la Biblia, y la sangre os será por señal. Y luego dice Dios: y veré la sangre, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Dice el apóstol Juan, y déjeme entrar aquí a la aplicación, y váyase conmigo al Nuevo Testamento, porque le dije, ese acontecimiento allá en el Antiguo Testamento era un cuadro profético de lo que habría de ser el cordero inmolado en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El poder de la sangre. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice el apóstol Pablo: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando a gentiles, que no eran pueblo de Dios, que estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, pero que ellos ya habían reconocido a Jesús como su Salvador personal, ya habían sido perdonados y habían sido limpiados y lavados con la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos. O sea que hemos venido cerca a la comunión con Dios por la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7, mire que dice: en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Eso significa que la sangre de Cristo es el precio que Él pagó para comprar a nosotros. Y dice Pablo que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5,
Dice Juan en su libro, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Bendito sea Dios. Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Juan vuelve a decir aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, porque es el Cordero de Dios que tiene poder para limpiarnos y para perdonarnos. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice Juan, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, dice Juan, refiriéndose a Jesucristo, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido o nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En realidad, la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, es una salvación para todo el mundo, si todo el mundo reconoce su pecado y viene a Jesucristo buscando que Él sea su Salvador y buscando el perdón de sus pecados. Y ya terminando, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que hay un juicio inminente, hay una condenación ya determinada, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso significa que su sangre es la mejor señal para nosotros en nuestro corazón para escapar de esa muerte y de esa condenación. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Allá en el Antiguo Testamento, la sangre era la señal. Y Dios dijo, veré la sangre y pasaré de largo. Hoy día, cuando hemos buscado el perdón de Dios a través de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Déjenme terminar estos minutos de reflexión. ¿Usted es del Señor? ¿Ha sido limpiado con su sangre? ¿Sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo? Si es así, dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Pero si no fuera así, en este instante, no importa dónde usted se encuentre y esté escuchando este devocional, usted puede venir a Dios y pedir el perdón de sus pecados y ser limpiado y ser lavado de sus pecados con la sangre de Cristo y obtener la redención y la salvación que Él compró y pagó ese precio en la cruz del Calvario. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por estos minutos de reflexión. Ojalá esto pudiera traer salvación a la vida de algunos que escuchen con atención y que reconozcan que son pecadores y que solo la sangre de tu Hijo Jesús puede limpiarles y lavarles de todos sus pecados. Ojalá, Señor, esto sirviera para salvación de algunos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cuídese. Dios le bendiga.